Me gustaría saber si tienen alguna duda con el control 7, tienen alguna duda con las preguntas, con algo que nadie queda claro. Profe, por acá una consulta con respecto a la viñeta. Sí, ¿Podemos cambiar la forma o tenemos que hacer la misma que nos mostró en clase? si tienen otra forma, ustedes quieren utilizar, la idea es que ustedes puedan practicar con cosas que tengan ustedes también, pero sí tienen que utilizar el, el modelo que estoy viendo aquí en pantalla. ¿Por qué tiene otra viñeta para hacer? No, no, era consulta nomás. Sí, en el caso de esos, obviamente si tienen otra viñeta, lo que principalmente voy a evaluar es cómo ustedes generan la viñeta a partir de algo existente y que puedan definir los parámetros de acuerdo a lo que yo estoy estableciendo. Los parámetros compartidos para que ustedes puedan acá luego rellenar la información. Eso sí voy a evaluar. Profe, ¿usted estaba mostrando algo en pantalla? Porque yo no veo Ah, nada. ya, disculpa, no había puesto el botón. Eh, Gracias. Tienen que utilizar el modelo del control 7 para poder sacar toda la información. Y obviamente pido crear la familia de la viñeta utilizando los archivos de parámetros compartidos. Idealmente pueden utilizar el que es de la clase existente, pero principalmente lo que voy a evaluar de la viñeta no es tanto el tema de la forma que tenga, sino que me interesa cómo utilizan los parámetros dentro del proyecto, a través de los parámetros compartidos. Eso sí, sí, eso es parte de la evaluación. Gracias. Ya. ¿Qué otra consulta tienen con respecto al control? Ahora le van a subir el modelo del desarrollo de la clase pasada, el sábado, lo que desarrollamos clase. Andrés, hola. Hola. En el número 4 del control donde dice que todos los planos deben tener el correcto etiquetado, ¿se refiere a el nombre de las vigas, muros, losas y eso? Sí, idealmente tienen que nombrar toda la descripción de acuerdo a la creación de la etiqueta, de acuerdo a su tipología, para dar definición a lo que está en el modelo existente. Es decir, tanto en elevación como en plantas, tienen que hacer el nombrado de la información. Ya, muchas Andrés, gracias. ah, Ya. Andrés, consulta, cuando hay que crear todas las láminas, ¿a qué escala hay que hacerlo? Y eso es criterio libre porque generalmente si ustedes generan una viñeta, por ejemplo aquí vamos a utilizar la viñeta, no sé, del control, la que nosotros creamos. Eh, Tienen que establecer obviamente el porte para que pueda caer la máxima información. Obviamente si en escala 1.50 le caen dos formas, por ejemplo acá en escala 1.50 no cae, pero en escala 1.100 sí cae por cada una de las láminas. Entonces en este caso tendrían que establecer, por ejemplo, una vista por planta, en escala 1.100. Eso es a criterio general, por eso no definí el número de láminas. Ustedes tienen que mostrar la manera de poder generar un entregable de acuerdo a lo que yo estoy estableciendo. Claro, era en el fondo como para ver el criterio de crear la lámina, una por cada uno de los dibujos, digamos, y no hacer eso de las compartidas. Las dependencias. Esas, las dependencias. Claro, mira, por ejemplo, acá a mí me cae perfecto una escala 1.100.
Entonces pueden generar toda la información de acuerdo a la escala 1 a 100. A mí lo importante es que estén todas las vistas en cada una de las viñetas. Y ustedes aquí tienen que establecer cuánta información cabe en cada una de ellas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Por ejemplo, acá, mira, si yo trato de colocar 2, me queda fuera del proyecto la información. A menos que empiece yo a establecer el tamaño de la viñeta para poder achicar lo máximo que se pueda. O Y cambiar el poder... formato también de la lámina. Claro, por eso yo le establecí que el formato de la lámina lo que me interesa es que ustedes sepan Crear desarrollar los parámetros, pero los esto lo podría parámetros. establecer con una escala 0 y Claro. podría caer toda la información. Ok. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Una duda como en el fondo de cómo hacer las cosas es que cuando importaste los parámetros en TXT, Sí. ¿cómo era el tema en el fondo? ¿O es mejor como por la rapidez y lo que pudiste desarrollar al final es hacerlo a través de un Excel? Claro, mira, los criterios ustedes para colocar la información lo pueden establecer obviamente con estas pequeñas herramientas que ayudan a acelerar el proceso, pero si no lo quieren realizar de esa manera, tendrían que prácticamente, por ejemplo, si yo estoy utilizando esta familia que ya tiene los parámetros compartidos, voy a tener que ir a gestionar, project parameter, agregar parámetro compartido y empezar a seleccionarlo, buscar el archivo de parámetros compartidos, empezar a agregar uno por uno. Por ejemplo acá, empezar a buscar cheat, en este caso, y esto lo tendría que repetir a cada rato. Entonces tendría que agregar, parámetro compartido, seleccionar, ¿se entiende? Entonces todo este procedimiento, imagínense que nosotros los parámetros que estamos utilizando son súper pocos, pero cuando ustedes tienen, estamos hablando de 100 parámetros, van a tener que repetir este proceso manualmente siempre, dentro del programa. Entonces tenemos que ir acá, tenemos que colocar cheat, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de hacer todo este proceso, pueden utilizar esta herramienta, que es una de las tantas herramientas que hay para esto. Les estoy mostrando una forma gratuita que resuelve hartas cosas, que es utilizando el Paramanager, que es importando el archivo de parámetros compartidos, lo cargo, luego de esto voy a categoría, selecciono todo esto y aquí asigno automáticamente la categoría chip. Entonces, imagínate, este procedimiento que yo acabo de hacer, prácticamente lo hice en un minuto y ya tengo todos los parámetros seteados. ¿Se entiende? Claro. Entonces, este procedimiento, este es un caso, bueno, básico en cuanto al tema de los planos, pero cuando estamos refiriéndonos a cosas, por ejemplo, con los NDI, los TDI, que tienen un montón de parámetros, yo tendría que estar colocando todo ese tema manualmente. En cambio, con esto, está todo más automatizado. Y así no se equivocan. Porque, por ejemplo, si yo inserto un parámetro de proyecto y, por ejemplo, yo elegí, no sé, este cálculo y me equivoqué, lo puse como tipo y lo agregué, yo no voy a poder cambiar esto. Entonces voy a tener que borrar el parámetro
y volver a tener que hacerlo todo de nuevo. Entonces, de la otra manera, yo aseguro de que todo lo que estoy haciendo va a ser automatizado. No son parámetros de instancia en este caso. ¿Se entiende? Por Lo que ejemplo, se- una instancia podría ser el relleno que hay en la viñeta abajo de los nombres. Claro, por ejemplo, como está acá, po, como el contenido. Por ejemplo, acá el Exacto, el contenido. contenido para rellenar. Sí, por ejemplo, acá. Esto es el contenido de la lámina, no sé, 02. Entonces esto va a aparecer acá. En cambio, si yo me equivoco y coloqué esto como tipo, no me va a aparecer acá. O sea, me va a aparecer acá, pero me va a aparecer en todas las láminas, repetido lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, por eso se establece una forma de poder generar con estos buttons el control de los parámetros. Porque tú, por ejemplo, acá puedes estar viendo todos estos parámetros que son de instancia y están acá. O sea, los que habíamos visto recién. Acá, son todos de instancia. Entonces yo los puedo controlar desde aquí mismo. Puedo controlar el grupo. Por eso es súper útil este programa porque, por ejemplo, yo puedo cambiar seleccionando con Shift para que quede todo esto en celeste. Puedo cambiar automáticamente acá el grupo y se cambian todo automático. Entonces, en el otro caso, yo tendría que hacer toda esta tarea manualmente. ¿Se entiende? ¿Por qué utilizamos este tipo de add-ins para generar eso? Entonces, esto a ustedes les sirve de una manera para poder hacer un control de que los parámetros estén correctamente indicados. Y por eso nosotros en las clases anteriores lo habíamos hecho desde Excel, porque desde Excel era una manera un poco más rápida de poder introducir parámetros al proyecto, porque ustedes lo controlan como base de datos. Entonces no es necesario que una persona sepa Revit para poder hacer esa pega. La pega la puede hacer cualquier persona que maneje Excel y ustedes les tienen que dar las indicaciones para que completen las tablas, para que ustedes, la persona después, el modelador, pueda insertar esta información. Y esos debut que faltaba, que no, nos faltaban algunos, de Sí, poder configurarlos en el Revit, están subidos. Es ¿cuál? el Table Gen, creo que era el último. Sí, Y las familias, y era otra cosa, eran dos cosas que faltaba por subir. La biblioteca, ¿qué biblioteca? ¿Qué biblioteca? la biblioteca de parámetros métricos. ¿Cuál biblioteca de parámetros médicos? A ver, Pero eso era para la persona que tenía atados con la etiqueta. claro, sí. Sí, pero eso ustedes lo tienen dentro de su establecido. Por ejemplo, si ustedes se van a su Revit y van a insertar, por ejemplo, en este caso nosotros íbamos a generar la nueva familia. Ustedes, si ya le aparece toda esta información que está acá, ustedes ya tienen las familias, las plantillas de familia. En caso si no tuvieran esta información, es porque no bajaron la librería de plantillas. Por ejemplo, acá en anotaciones. Si le aparecen estas anotaciones igual que a mí, es porque tienen las plantillas cargadas. Ok, gracias. Ya, Profe, yo tengo una duda. ¿sí? Yo subí ¿cómo se llaman? Los parámetros con para Manager, ¿Sí? pero cuando hago un plano, supongamos en el primer plano, yo el editó, le puse un nombre, al modificó y así varios nombres inventados. ¿Ya? Pero cuando yo hago un plano nuevo, ¿esos nombres deberían aparecer o otros tengo que agregar ahí en el donde dice Other, editó, modificó, calculó? Sí, mira, lo que pasa es que como nosotros estamos trabajando con parámetros de instancia, los parámetros de instancia están desarrollados para que se hagan uno por plano, no como Ah, general. ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, si dentro de un proyecto siempre va a estar el mismo jefe de proyecto, el mismo jefe de construcción y como de producción, ustedes pueden establecer esto como un parámetro de tipo. Y en este caso aplicaría para todos los parámetros lo mismo.
Perfecto, ya, de tipo entonces. Ok. Claro. Todas las otras cosas que son como contenido de lámina, el número de proyecto, o sea, el número de plano, el nombre del plano, la fecha, pueden ser parámetros de instancia. Por eso Ya. es importante cómo ustedes completan este proyecto. Porque en este proyecto pueden haber quizás varios revisores, en algún momento puede cambiar el que aprueba, etc. Y por eso se establecen como parámetros de instancia. Y es por eso también que, mira, por ejemplo, acá vamos a generar otro plano. Por eso yo le había dicho a ustedes que utilizaran el droot con la herramienta de checkgen, el checkgen, porque con esto ustedes pueden hacer lo mismo, cargan todos los parámetros que nosotros estamos trabajando, y de esta manera ustedes pueden controlar toda esta información desde Excel. ¿Se acuerdan? Cuando vimos Sí, esto. sí, sí. Entonces, por ejemplo, esto yo lo exportaba. Lo voy a cargar aquí como, puede ser control plano. Y como yo tengo esto, y si exporta, lo voy a abrir en Excel. Y acá puedo rellenar la información más rápido. Entonces, por ejemplo, acá el que calculó, pueden ser, por ejemplo, no sé, RM. Y yo acá puedo ir haciendo toda esta gestión todo desde acá. No necesariamente que sean todos iguales, pero ustedes ya, bueno, ya deben entender que esto es ustedes cómo van completando la información de las viñetas, ¿cierto? Entonces, en cada uno de estos parámetros, yo puedo cambiar la información y aparte de eso, yo automáticamente puedo empezar a generar el número de planos. Por ejemplo, este es el PL001. Luego los nombres, este va a ser el plano 01. Dependiendo cómo ustedes coloquen los planos. Puede ser la planta de fundaciones, la planta del primer piso, etc. Y tenemos distintos tipos de fechas. Por ejemplo, estas se crearon el día de hoy, 8 del 20, pero otras, por ejemplo, fueron creadas en la clase anterior, que es la clase del 8, por decir algo. Entonces acá tenemos distintas fechas. Ahí a mí me quedo al revés, me quedo el mes, me quedó al lado izquierdo y el día me quedó al medio. Sí, lo que pasa es que el programa cuando tiene esto por defecto, el Cheat Use Day, lo configura por defecto así, pero ustedes lo pueden cambiar. Incluso yo podría colocar acá 11 de junio del 2020, ¿se entiende? Que yo puedo Ya, establecer cualquier criterio de fecha que usted utilice. perfecto. Y el contenido de lámina aquí usted es más fácil porque ustedes van rellenando acá, aquí está el plano de planta del piso 02, tenemos los detalles, ¿entienden? Ustedes van colocando los contenidos de la información acá, directo. O sea, eso, lo ideal sería hacerlo al final, entonces. Claro, por eso les digo que primero ustedes arman las láminas y cuando tienen todo armado, ustedes ya empiezan a rellenar esta información. Y así de esta manera es mucho más simple. Por ejemplo, acá puede estar el plano del piso 01, puede estar la elevación 4. Por eso lo ideal es que, por ejemplo, si tienen una viñeta más grande, una 0, lo trabajan con los mismos parámetros, quizás caigan en esa viñeta al tiro 4 elevaciones, por decir un ejemplo, en escala 1-100. Entonces el contenido sería, esto tiene la elevación del eje 01, 02 y 03. Y esto lo hacen desde el Excel. Claro. Entonces, esto es más fácil de manejar porque si ustedes están trabajando con otras personas, esta información lo podría rellenar perfectamente cualquier persona. Entonces, no se hacen dependientes de Revit, que tengan que enseñarle Revit, cómo se hacen las tablas y nada por el estilo. Entonces, ganan tiempo con esto. Entonces, una vez cuando lo tienen listo, lo guardan directamente en guardar, lo tienen que sobreescribir sobre el mismo que ustedes importaron. Y yo vuelvo acá a esto, sin cerrarlo, y ahora lo importo. Y acá importo el control plano 02 y se rellena sola la información. Se dan cuenta que cambió
el número de plano, cambió el nombre del plano, ahí está la fecha, el contenido y toda la información restante. Entonces cuando le doy ejecutar, el execute, automáticamente se rellenó toda la información en la viñeta. ¿Se dieron cuenta? Ahí está el piso elevación 0,5. Si voy a la otra lámina, se cambió la información, ahí está la fecha. Entonces de esta manera es mucho más fácil de gestionar los planos, porque generar planos debe ser una tarea que más quita tiempo en los proyectos. Cuando ustedes tienen que, sobre todo cuando tienen que rellenar las viñetas. Porque aquí se pueden equivocar. En cambio en el Excel, si se equivocan, vuelven a abrir el mismo Excel y editan este mismo. Fíjense, ustedes se equivocaron y no era RM, era AL. Entonces la persona modifica todo esto, es decir, algo intermedio. Yo guardo esto. Imagínense que todo esto fueran las revisiones y ahora B. Ustedes pueden controlar ahora los cambios con este tema. Entonces ahora, por ejemplo, todos estos planos se van a entregar el 15 del 8, porque hubo modificaciones. Entonces ahora es más sencillo, porque yo, se dan cuenta que me demoré menos de 20 segundos en hacer esto, lo vuelvo a guardar, vuelvo acá al cheat gen y vuelvo a importar. Entonces yo importo, coloco abrir, y se dan cuenta, automáticamente pongo de nuevo ejecutar y cambia la información. Entonces en algunos planos voy a tener a L, etc. Así de sencillo. Profe, y eso como tarea, entonces ese TXT lo tengo que subir también como archivo. Claro, idealmente subir ese Excel con la información, pero si lo hicieron desde aquí y yo lo veo que ustedes hicieron el cambio, es porque debería estar correctamente, a menos que lo hayan hecho manual, pero la idea, a mí me interesa que no sean, no coloquen la información manualmente porque es la tarea, sino que se acostumbren a utilizar este tipo de herramientas para que ustedes puedan hacer sus procesos más rápidos a futuro. Ya, vale, gracias. ¿Ya? ¿Se entendieron esto? ¿Cómo funciona el cheat link? O sea, el cheat gen. ¿Sí? Sí, Sí. yo sí. ¿Sí, todos? Sí. Ya. Sí. Ya. Lo siguiente que habíamos visto del otro era el ProCheat. El ProCheat es para imprimir planos. Entonces, el que es para imprimir planos es, primero ustedes tienen que, en el caso si ustedes quieren exportar a WG, primero deben configurar la exportación a CAD en WG, y en este caso apretando los 3 puntos, yo acá tengo que hacer toda la configuración de mi sesión. En este caso, por ejemplo, yo había generado un nuevo setup para la exportación a planos CAD. Yo acá tengo que establecer todo el tema de las layers, cómo se van a llamar, los colores que van a tener cada layer, porque ustedes las van a ver después. Esto es como en Line, es como Revit hace la conversión a WG, al igual que los patterns, los textos, lo mismo, el color y las unidades. Entonces, si ustedes quieren pasar siempre este proyecto en metro, después cuando ustedes midan en AutoCAD, automáticamente va a medir todo en metro. Y lo importante de acá era definir que en general tienen que desactivar acá el Export View Cheat and Link, porque esto lo que hace es como que si cada vista la separa en un CAD distinto, yo me interesa que todo esté dentro de un solo CAD, y acá el formato. Entonces, para los que tienen problemas con el CAD, tienen que configurar acá en 2010 o en una versión que las que están acá presentes. Yo lo dejo como 2010.
le doy OK, coloco Save Set Close para guardar este seteado. Y una vez que tengo ese set, voy al ProCheat y en el ProCheat me van a aparecer todos los planos que yo tengo. Los voy a seleccionar todos, porque son todos, no es necesario seleccionarlos todos. Ustedes pueden seleccionar incluso un solo plano o todos los planos, para eso están los tickets. Vamos a elegir los formatos. Yo le había dicho a ustedes que ustedes pueden acá, la gracia del ProCheat es que ustedes pueden hacer una exportación masiva al mismo tiempo de estos distintos formatos. En este caso nosotros habíamos elegido el PDF y en el PDF lo importante de esto era que el zoom estuviera en 100% para que asimile el tamaño del formato que están trabajando, porque si no lo hacen, el programa no va a dejar en la escala como corresponde. En las otras configuraciones, ustedes tienen que configurar esto en High. Si ustedes crean en colores, escala de grises o blanco y negro, crear archivos separados o combinados para que aparezca todo por hoja separada, como si fuera por página. Y en este caso, la opción es que los que está acá es que ustedes pueden ocultar los planos de referencia, las etiquetas que no están en referencia, los scope box y los boundary, los cross boundary, que son como las ventanas que tienen las vistas. Y el otro caso, si ustedes quieren exportar a WDG, seleccionan el Export Setup que tenían anteriormente, esto le sacan el ticket y le dan en crear. Y acá en el export, las reglas de exportación, eligen dónde quieren mandar su plano, qué planos quiero imprimir, el tamaño del papel, en este caso es el A1, y la orientación es horizontal. Y una vez que tengan esto listo, le dan crear. Entonces ahora lo dejan al computador que piense y ya tienen PDF y WDG al mismo tiempo. Si esto lo hacen de manera manual, prácticamente se demorarían 10 veces más el tiempo de lo que yo me he demorado. La gracia que tiene este sistema es que sobrescribe. En cambio el otro no sobrescribe a menos que ustedes tengan impresoras virtuales pagadas, como el PDF Creator, etc. Ustedes no necesitan impresoras, porque automáticamente el mismo Addins ya tiene una impresora virtual. Entonces yo vuelvo acá al sistema de planos y ya tendría mis planos creados. ¿Se dan cuenta? Sí, Andrés, y la ¿Sí? valorización de estos planos, eso nos interesa mucho, digamos, el espesor de las líneas, los rellenos y todo, ¿lo dejamos como estándar? Sí, eso es como estándar. Todos esos son valores estándar, porque si les pido muchas cosas, se van a demorar mucho y la idea es que ustedes más que nada, el tema de la configuración, es como sepan cómo se manejan los planos, cómo se manejan las vistas, porque lo demás prácticamente es un tema de definición del proyecto, de acuerdo a los parámetros que ustedes están trabajando. Entonces, por Ah, ejemplo, acá tengo el plano 01, etc. ¿Sí? Dime. no, es que otra consulta general porque llegó un correo que la próxima semana no hay actividades, entonces, bueno, sabemos que la próxima clase el sábado no va, pero el próximo martes va a ir el asunto de la corrección de las tareas. Sí. Ok. Sí, eso está conversado ya con Rodrigo. No es una obligación por mi parte, pero esa es una clase que queda totalmente fuera de la programación del diplomado. Por lo tanto, van a ser lo que demore. Es una clase sonora adicional y gratis. Eso. Es un tiempo que yo dispongo para que aprovechemos esa instancia.
Ya, entonces así es como quedaría el plano exportado desde AutoCAD, o sea, desde Revit. La viñeta queda como un layout. La gracia de este layout es que yo lo puedo editar directamente acá en AutoCAD, como si fuera un bloque. Como me imagino que, no sé si ustedes trabajan con viñetas programadas en AutoCAD. Y en Model quedarían todos los modelos, como está acá. Entonces, cada vez que nosotros seleccionemos un elemento, como el programa setea las categorías, esto corresponde al S-Grid. ¿Y por qué corresponde a S-Grid? Porque cuando nosotros definimos la exportación a WG, y si nosotros buscamos acá grid lo guarda como S-Grid y el color ID es 1. Por eso el programa hizo esta definición. Ahora bien, si ustedes quieren trabajar como lo va a ver más adelante cuando trabajemos el tema de especialidades, con los colores de especialidades definidos por RGB, en este caso ustedes tienen, para no definir esto, ustedes tienen que setear el color como especificado en la vista. ¿Para qué? Para que cuando ustedes hagan la exportación, le exporte el color de acuerdo a los valores RGB que ustedes están trabajando. Imagino que todos entienden qué son los colores RGB, ¿cierto? Bien, por ejemplo, acá en la paleta código de colores, nosotros teníamos acá, bueno, como era de la clase anterior, nosotros teníamos acá seteados distintos tipos de colores. Por ejemplo, acá, dentro del plan de ejecución BIM, ustedes tienen que definir los colores RGB, porque a veces van a tener muchos colores, y para que la gente pueda separarlos unos con respecto a otros, ustedes tienen que definir los colores RGB. Los colores RGB, por ejemplo, ustedes los pueden configurar. Esto es un tema universal. No es solamente de que en Excel funciona así, funciona hasta en Photoshop, etc. Y ustedes van donde dice rojo, verde, azul, ustedes colocan 230, 30, 100, y ya tendrían la representación del color con esos números. Entonces, para que en AutoCAD aparezca ese mismo color en RGB, en Revit tienen que configurar como está especificado en la vista, para que cuando nosotros exportemos AutoCAD, este color realmente sea el color RGB y no aparezca ese color by layer, sino que aparezca el color asociado al RGB que ustedes están trabajando. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre el ID del color y el true color? Sí. Ya. Eso más que nada cuando ustedes estén trabajando, porque el programa, si no acá, cuando ustedes configuran esto, cuando configura las layers y los color ID, la idea es que ustedes, estos colores se van a automáticamente transformar a los colores que ustedes están trabajando. Y eso se hace solamente manual, no hay un add-in que pueda mejorar Sí, eso. hay unas cosas que se pueden hacer con respecto a esto, pero eso, por ejemplo, se pueden hacer más rápido con Dynamo, con algún lenguaje de programación más rápido. Por ejemplo, al menos yo no he encontrado con respecto a los cambios de colores de los seteos de AutoCAD, los color ID, etc. Porque finalmente, como esto se configura una vez, nunca más uno edita esto. La gracia de los temas de exportación es que estos tipos de exportaciones pues quedan guardados dentro de las plantillas que ustedes están trabajando. Por eso es importante que ustedes vayan armando sus plantillas de a poco y vayan configurando los parámetros de exportación, los tipos de línea, los tipos de los patterns, todas esas cosas, para armar sus plantillas y no tengan que volver a repetir todos estos pasos. Lo único que no va a dar la plantilla es que ustedes, cuando generen plano, todo este tema va a tener que hacerlo manualmente. Y el otro, el TableGen, bueno, ya lo había explicado, que lo que hace, por ejemplo, ustedes tienen en este caso, es para poder traspasar las tablas de Excel a información de Revit. Yo le había dicho
que para que esto funcionara, ustedes tienen que primero separar bien la columna, que no se vea así cortado, porque el programa le va a generar un error gráfico. Y una vez que está listo esto, ustedes seleccionan la porción de la tabla, acá en datos, no, en diseño de página, tienen que establecer el área de impresión, y lo guardan. Cuando está seteado eso, cierran esto y van al TableGen. Y el TableGen, ustedes van a agregar una tabla, vamos a ir a esa Excel que acabamos de modificar y ustedes elegían acá cómo lo querían transformar. Si lo querían transformar como una leyenda, como una Schedule View o como un Drafting View. Si yo lo quiero traspasar como una leyenda, tenemos esto y le damos OK. Entonces automáticamente se acaba de generar un TableGen basado en una hoja, en este caso. Entonces acá tenemos este nombre y aquí tienen su tabla tal cual para que no tengan que hacer esto manualmente. Porque esto actualmente se hace manual, todo este trabajo. Quita mucho tiempo. Bueno, con eso ya se ganaron 3 horas de pega. Así que esa es una manera de poder establecer eso. Entonces las leyendas, nosotros habíamos dicho que tienen la opción de que ustedes pueden transferirlo a distintos tipos de tablas. Me habían consultado ustedes si es que había un admin para poder hacer esa réplica masiva. En este caso, yo acá tengo, en este computador, a ver dónde está esto, tengo este. Es un admin que replica las Legends en todos los planos. Entonces, ustedes seleccionan qué quieren replicar y le digo a todos esos planos. Y automáticamente pega el mismo Legend en todos los planos. Es el que me habían consultado la clase anterior, ¿no? Creo que Valentina, ¿no? Sí. Sí, yo lo había consultado. Ya. Ese es el que replica leyenda y ese es útil. Sobre todo cuando ustedes están trabajando con planos de coordinación y tienen, no sé, por decir 20, 30 planos y ustedes tienen que representar esta paleta de color en todos los planos, lo pueden hacer con esa herramienta. Este obviamente lo encuentran en el carrito. Es gratis. Vamos al carrito. Este es el Replícate. Y ahí lo tienen. Es gratis. Para que se metan, lo busquen y lo descarguen. ¿Se entendió cómo funciona, no? ¿Solo Lo- leyenda replica? Mira, las vamos a borrar. Replica vistas también, pero depende de lo que puede replicar, porque ustedes pueden replicar esta información, pero tienen que tener cuidado de que las vistas a veces no la aguantan en dos planos distintos. Pero tiene como esa funcionalidad. Por ejemplo, si damos el replicar vista y le doy acá, vamos a ir acá y ahí colocó, esta está la vista, sí, replicó, en este caso replicó la vista. Pero la replica como una vista dependiente, eso sí. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. Entonces, esta sería como una respecto a otra, porque las vistas no pueden estar dos vistas en planos distintos. Pueden estar vistas duplicadas o vistas dependientes. Pero la funcionalidad que más yo le veo es la esta, de que usted a veces tiene que colocar simbología que se replica en todos los planos. Ustedes seleccionan con
con una leyenda ubicada para que siempre aparezcan las mismas. Y luego cuando ya esté listo, van acá, replicar en leyenda. En este caso vamos a seleccionar replicar leyenda y vamos a seleccionar los planos que nosotros creamos. Entonces le dan OK y ya tienen replicar la leyenda. Así funciona. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. 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 Y de una cosa que dijiste, ¿por qué no puede estar un plano en distintas vistas? En Los drafting, Ujú. los drafting view y las vistas, que estas son vistas, y los drafting view, que son la vista de detalle, no pueden estar en dos vistas distintas. Por ejemplo, mira, voy a colocar acá de nuevo el plano 1 y el programa no te va a dejar. Ah, Porque, ya. Okay. porque es un tema de software. Es imposible que Hay se que pueda duplicarla. duplicarla o generarla dependiente. Si tú la Claro. generas dependiente, cualquier modificación que tú hagas ahí se va a cambiar también en tu plano. Ok. Eso es como bueno, ya hemos explicado el tema de la vista dependiente, pero los drafting view no se pueden hacer. Entonces tienen que ustedes saber cuando están diseñando, si ustedes tienen, por ejemplo, detalles que se van a replicar siempre en todos los planos, les conviene hacerlas con leyenda. Pero si ustedes están trabajando detalles que solamente son específicos por plano, ahí utilizan los drafting view, que son estos. Y en cuanto a tamaño, si es el mismo elemento dibujado o modelado, ¿es lo mismo entre Legend o Drafting View? Sí, exactamente lo mismo, porque la escala que nosotros trabajamos dentro del proyecto siempre va a ser la representación de lo que ustedes están trabajando. Siempre es 1 a 1 o 1 a 200, dependiendo del, no sé. Por ejemplo, esto en 1 a 20 quedaría la embarrada. ¿Por qué pasa esto? Por eso les decía que en ciertos casos, esto es lo que está acá en tamaño 1 a 1, es la representación real del porte de ese texto según lo que está definido en Excel. Es decir, que si en Excel ustedes trabajaron con el Arial, no sé, 14, el tamaño 14 el que va a incrustarse acá. Entonces, en este caso, el criterio de leyenda no se trabaja con escala, porque ya la escala ya está establecida en el tamaño real como se va a imprimir. Eso es lo que también tienen que configurar en Excel, que la información de los 2 milímetros también esté reflejada aquí también. Por eso nosotros cuando hicimos el table gen con Schedule View era distinto. Porque si lo hacemos como Schedule View, esto se va a generar como tabla de planificación. Entonces esto es lo mismo, pero como un schedule. ¿Se dan cuenta que cambia un poco el tamaño de la letra? Porque lo que está agarrando acá es lo mismo que está viendo Excel, pero lo que estamos viendo acá en la tabla de planificación, estamos viendo la configuración del tamaño del formato de estos textos, acá en Revit. Esa es la diferencia. El tamaño como texto, el font. Entonces se acuerda que el font acá se establece como el tamaño de lo que ustedes quieren establecer. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle todo este tamaño, tendría que ir a Font y acá puedo elegir los 2 milímetros. Y ahora estaríamos trabajando con texto 2 milímetros. Entonces, cuando estemos trabajando acá, este texto sí va a ser los 2 milímetros, pero este texto va a ser el tamaño de su tabla Excel. El 10, el 12, el 14, el 16, lo que quiera. ¿Se entiende?
¿Cuál ¿Y esa intención? tabla de cuantificación se puede ir trasladando también a otros planos, Sí, como un legend? sí, pero no sé si esta herramienta te permite hacer esto. Porque esta herramienta que está acá, el ATINS, replica leyendas o replica vistas. En este caso, no lo aguanta como en ese caso. Claro, porque esa tabla en el fondo es como una familia. Es una tabla de planificación, como si, Claro, claramente, como si fuera una y no familia. se puede transformar en una legend. Es que para eso está la otra opción. Para eso Ya, está ok. la opción Cada uno de, con su herramienta. claro, tú, mira, por ejemplo, esta es útil cuando tú trabajas con memorias de cálculo. Por ejemplo, los sanitarios trabajan con memorias de, de cálculo de presión, etcétera. Entonces ahí tú puedes traer esto porque tú todos esos cálculos lo haces en Excel y los puedes automáticamente iterar desde Excel. Pero cuando tú ya quieres una definición como esto, que es algo que siempre vas a utilizar en todos tus proyectos, lo trabajas como leyenda. Porque, por ejemplo, esta tabla no va a estar replicada en todos los proyectos. Va a estar en ciertas partes. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí. Ya. Bueno, yo uso un montón de herramientas, pero les muestro las que son las que me pueden ser más útiles a ustedes, porque yo utilizo otras para otras cosas. ¿Qué más? Bueno, dentro del otro de D-Root ya habíamos hablado del cheat gen, tenemos el ProCheat, el cheat link, bueno, eso ya lo habíamos conversado, que es para poder trabajar esta misma información de los planos. Fíjense también que nosotros podemos hacer el cheat link, pero la gracia que tiene esto es que nosotros lo podemos exportar a Google Drive. Y si lo podemos exportar a Google Drive, ahora la información lo pueden setear desde la nube, para los que trabajan desde la nube. Entonces hay un montón de criterios de trabajo que ustedes pueden establecer, dependiendo de su flujo de trabajo. Una cosa que me había olvidado la anterior. Por ejemplo, vamos a ir al control, al ejercicio de este proyecto, para la sesión, que era con respecto a las tablas de planificación. Esto es cuando ustedes trabajan con los entregables. Pero no los voy a penalizar, obviamente, en el control de cuantificación. Por ejemplo, si vamos al archivo de la clase 7, este tenía tablas de cuantificación. Miren, todas estas ubicaciones que nosotros estamos haciendo, si nosotros queremos conservar este mismo formato, por ejemplo, el del muro, ustedes cuando exportaron desde este programa a Excel, le salió todo el turrón de elementos, ¿cierto? No le salió como estaba acá, ¿cierto? Claro, y tampoco la sumatoria. Ya, entonces en ese caso, es un tema que a mí se me fue a explicar. Cuando ustedes hacían el checklist de las tablas de schedule, por ejemplo en este caso el de muro, ustedes tienen que seleccionar allí el Keep Formatting. El Keep Formatting va a exportar esto mismo tal cual como las tablas de planificación, pero ustedes después de eso no van a poder modificar para poder traer la información acá. Entonces cuando ustedes quieren modificar información del Excel para poder revertirlo acá como importación, tienen que trabajarlo sin el Keep. Pero cuando ustedes quieren hacer un entregable como tabla con este formato, ustedes utilizan el Keep Formatting. Le vamos a dar acá a exportar. En este caso, vamos a dejarlo aquí en la clase 06, o sea, la misma 07.
Por ejemplo, la ubicación muro HA. Y esto ahora sí lo va a guardar con ese formato. Entonces esperamos un poco que el programa genere la tabla. Y ahora sí el programa lo guardó con el formato que ustedes quieran. Entonces sí, ahora ya hace la suma y todo eso. ¿Se entiende ahora? Sí. Sí. Obviamente no genera la rejilla y todo porque el aspecto gráfico de Revit aquí simula como si esto fueran rejillas, etcétera. Pero en Excel es prácticamente lo mismo. Pero aquí sí mantiene el formato. Pero lo que no pueden hacer es que ustedes después modifican esto, lo importan nuevamente y no les va a cambiar la información. Porque esto se trabaja como si fuera un entregable. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero tampoco te da los colores para ver qué es un dato, qué es una fórmula y eso. Es que eso es lo que estoy tratando de explicar. Ah, ya. Cuando es keep, mantener formato, te manda tal cual la tabla como tú la tienes hecha en Revit, pero esto ya es un entregable. Ya no lo pueden modificar. Para que ustedes puedan modificar los datos y volver a importar, ustedes tienen que, esto mismo, sacar esta opción Y no mantener el formato, claro. y no mantener el formato para que tengan toda la instancia. Entonces, ahora sí, yo puedo exportar todo esto. Le voy a poner un 2 acá. Y ahora sí ustedes pueden utilizar esto para modificar información, como esto. ¿Entienden? Y ahora aparecen los colores. Entonces acá, por ejemplo, puedo decir ya 1108 del 20. Por decir un ejemplo, eso, que esté malo. Hasta el año 67. Yo guardo esto. Y ahora con esa tabla, no con esta, puedo hacer el regreso, el import. Entonces nosotros hacemos el import con la tabla 2, no con el keep. Y este sí me va a aguantar esa cuestión. El keep no sé cuánto. Entonces acá yo tendría que hacer un itemizado y ahí me aparecen los datos. Entonces esa es la diferencia entre uno y el otro. Para que lo tengan presente cuando trabajen con las dos cosas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Yo sé que esto quizás al inicio es complicado, pero a medida que tengan práctica y se van a dar cuenta que decir, oh, yo me acuerdo que un día el profe dijo esto y me va a servir en el futuro cercano. Ya, ¿qué otras consultas tienen? ¿Todo claro con el control? ¿Sí? Al menos yo no tengo más consultas. Gracias, Andrés. Ya, No, yo tampoco. Gracias. ya, miren, Profe, ¿sí, dime? yo tengo una consulta. Tenemos planos de piso, ¿cierto? Y tendríamos que hacer nosotros los planos de viga. Sí. Ustedes aquí tienen que establecer acá el criterio de, como estamos en plan de estructura, el criterio de vistas de cielo estructural y la planta en este caso que corresponda al que está mirando hacia abajo. Yo tengo actualmente acá dos plantas hacia arriba, por lo tanto ustedes tienen que desarrollar las vistas restantes, las de los pisos siguientes, Ok, ya. del piso 2, 3, 4, etc. Eso lo tienen que generar ustedes, igual que las elevaciones. Ustedes tienen que establecer el criterio de elevaciones de todos los ejes y hacer las plantillas, por eso se evalúa la presentación de cada plano. Por ejemplo, no me sirve que
tiro los planos nomás y listo. Sino que aprendan a utilizar también la herramienta. Ya. Pero ese modelo que tiene ahí no es el modelo del examen, ¿cierto? O sea, del control. El que está aquí abierto, sí. Este es él. Pero yo lo dejé así, lo dejé incompleto. Dejé el criterio establecido, pero ustedes tienen que acá generar los planos de trabajo, las vistas de plano, hacer todo lo que vimos en clase, pero en base a este modelo que está incompleto. Ya, ok. La otra cosa, esta semana voy a estar subiendo los pregrabados de la clase 7, no los pude generar en su momento, pero los voy a subir. Todas las clases, las 17 clases, tienen clases pregrabadas, aparte de las clases del sábado y de las clases, o sea, los de hoy día, para que se va a estar subiendo a la plataforma. Las pregrabadas, que son como esto mismo, pero más cortas. Así la clase de 3 horas, 4 horas, resumida en 1 hora. Aunque me demore 3 horas en hacerlo. Andrés, las de la clase 7 van a estar como, no sé qué día van a estar disponibles en el aula. Mira, las voy a trabajar entre hoy día y mañana. No, en realidad no he podido por un tema de temas de pega, pero me comprometo a tenerlas subidas mañana, a más tardar, para subirla al sistema. Ok, gracias. Ya. Ya, si no hay más consultas, entonces nos veríamos la clase del martes para el tema de los controles. Yo a medida que voy revisando los controles, lo que vamos a utilizar, en este caso, vamos a trabajar con, bueno, yo lo establezco así, una manera de revisar el proyecto, o sea, los controles. Esto es aquí. La asistencia a ustedes las voy controlando acá. Aquí están todos sus datos. Y la entrega de las tareas y de los controles también las voy viendo acá para tener el feedback de esto y voy haciendo las pautas de los controles también acá. Entonces acá obviamente me falta modificar esta información porque los tengo que empezar a colocar esto y entonces en cada una de las cosas que se pide se evalúa con una nota y en cada una de las celdas se genera un comentario acerca de cuál fue el error y esta matriz obviamente la voy a publicar porque siempre va a estar actualizando de manera online. Entonces vamos a ir revisando los criterios de cada cosa que fuimos viendo en los controles y así ustedes van teniendo el feedback en qué cosas se equivocaron o no. Obviamente ahora esto va a ser más grande porque el año pasado hicimos solamente 3 controles y ahora son 17 tareas que hay que revisar. Por la cantidad de ustedes. Así que este va a ser el formato. Yo a medida esta semana voy a ir subiendo ya la información de cada una de las notas. Y para que vayan revisando esto y así más o menos tengan presente en qué cosas se equivocaron para poder hablarla el día del martes y así puedan tener esa información de esto, de los controles. ¿Ya? Esto lo voy a publicar a cada uno de sus correos, lo voy a compartir de manera online para que ustedes puedan visualizarlo. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda que les quede presente? Profesor, una consulta respecto a los controles. Sí. Lo que uno responde ahí en el aula, eso, ¿cuánto puntaje tiene respecto a las otras tareas que hacemos? ¿Los foros? ¿Los foros, correcto? Los foros tienen una evaluación de 1 punto de acuerdo a la semana del control. 1 punto. Ah, ok. Entonces, si no respondieron el Gracias. punto, tendrían un 6.
pero si el control no tiene el 6, tendrían un 3. Por decir un ejemplo. Ah, ok. Gracias, profesor. Ya. Ya. Entonces nos vemos el martes. Bueno, como saben, están los correos para las consultas, porque como vamos a tener 2 semanas que no vamos a tener una interacción tan cercana, me mandan consulta al correo, si me mandan al WhatsApp, y ahí vamos viendo los problemas que vayan surgiendo. Una consulta práctica. Es Sí. que veo esta tarea así como súper larga. A velocidad alumna, ¿cuánto demoramos más o menos? A velocidad de alumno, Sí. deberíamos demorar, a ver, dependiendo, no sé cuántas horas le dedican a esto a la semana. No, pero ponle en horas, serán unas 8 horas, no sé, porque se ve como... No, esto, mira, si trabajan con el formato A1 y para no hacer tantos planos, deberían demorar unas 2 horas, 2 horas máximo, si manejan bien la materia. Y si no manejan tanto la materia, quizás podrían demorar algo más. Profe, pero las vistas son de cada eje. Sí, de cada eje. Ya tenemos 5, 13 vistas entonces. Sí. Me tienen 1, 2, 3, 4, 5, son 10, más las plantas, una. Dirían Ah, hasta. pero el de arriba no es, el de arriba no tiene información, pues, ¿no? El eje de arriba, ¿Ese? no, el eje en planta. El Ah, eje ya. 6 creo que es. Sí, obviamente sí, no tiene información. Eso Ah, no, obviamente no lo hacen. ya, son 13 entonces. Claro, entonces tendrían que ser una plantilla de corte, una plantilla de planta y con eso ya salen todos los entregables directamente. Y los cielos, que hay que agregar. Claro, y los cielos. Entonces tendrían las plantillas de cielo, las de corte y una de planta. Bueno, con eso ya sale toda la otra información y después es prácticamente arrastrar. Por eso les digo, si ustedes van a rellenar la información manualmente y no lo van a hacer sin el software, ahí puede que se demoren 1 hora más en completar información manual. Pero si utilizan los ASTIN que les digo, prácticamente entre todos no deberían demorarse, entre todos los ASTIN, 20 minutos, 30 minutos como máximo en hacer todo eso. Quizás la familia puede que se demore un poco más, puede que sumarle 1 hora más de trabajo a la plantilla, pero con los add-ins prácticamente minimizan mucho tiempo, sobre todo con la exportación a PDF y a CAD. Esa es la idea para que ustedes vean cuánto se demoran en hacer esto manual y cuánto ustedes tiempo pueden ahorrar utilizando herramientas, como las que les planteo yo a ustedes. Por ejemplo, si tú me dices 8 horas de trabajo, para mí son 8 horas de trabajo quizás haciendo manual esto. Estar rellenando la información a mano, escribiendo las viñetas, todo eso. Ahí son automáticamente 1 hora, 2 horas más de trabajo escribiendo manual todo. Y sobre todo exportando. Porque yo tendría que exportar esto a WDG, elegir los planos, exportarlo directamente y después tendría que imprimir en PDF y hacer el mismo tema. Entonces tendrían que hacer doble tarea para todo. Y si no tienen la impresora virtual, les va a acusar el mismo programa y les va a estar preguntando a cada rato dónde quiere guardar esto, dónde quiere guardar el segundo plano, y el tercero y el cuarto. Entonces dependen del computador. En cambio, con ese programa no dependen del computador. Ustedes pueden dejar botado el programa que haga todo eso y así pueden hacer otras cosas. ¿Se entiende? Sí. No es tan complejo. La pega compleja yo creo que está en la viñeta, y lo demás prácticamente es que ustedes vayan a un corte, lo mononen
y luego aplica las plantillas a todos sus cortes y vayan pegando, ordenando los planos de acuerdo a las viñetas. Así que eso sería. Así que entonces, si no hay más consultas, nos lo veríamos el martes para el tema de los controles. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, gracias.